Me da mucho gusto que empecemos esta nueva serie del programa El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Esperemos que este título siga teniendo el éxito que ha tenido hasta ahora, porque es un título muy sugerente. ¿Qué queremos decir? Queremos que ustedes conozcan a la gente que hace ciencia, que trabaja en este tema tan fundamental para el desarrollo del mundo desde varios ángulos, desde la producción de conocimiento, la transmisión de este conocimiento y también su divulgación, que en este caso nos ocupa directamente para que todos los mexicanos tengan un conocimiento mayor de este tema central para el país, la ciencia. Por ejemplo, tenemos un tema muy interesante, la vida sobre la Tierra y bajo de ella. Van a estar el doctor Javier Álvarez y el doctor Jorge Meave. Son profesores de esta facultad, ecólogos que trabajan temas sin duda centrales en este momento, los temas ambientales, en particular lo que les comento, la vida sobre la Tierra y debajo de ella. Otro tema que nos ocupará en esta serie son los productos milagro. Seguramente ustedes han oído anuncios de medicamentos que supuestamente curan todo. Es muy importante que ustedes vean el punto de vista desde la ciencia, porque estos productos, en lo general, más que curar algo, nos dañan directamente. Vamos a hablar también de las mujeres en la ciencia. En este caso tendremos a la doctora Gisela Mateos y a la doctora Ana María Cheto, una humanista y una científica que les van a comentar la importancia del punto de vista femenino en la ciencia. Otro tema de esta serie es la ciencia y el cine. Iván Trujillo, que es un experto en la materia, nos comentará sobre cuál ha sido el papel de la ciencia en el cine. Por supuesto, la ciencia ficción ha sido fundamental, pero no solo, también la ciencia misma hace un papel muy interesante en el cine. Bueno, este y otros temas les vamos a traer, segurísimamente les van a interesar. Quédense con nosotros. ¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a esta barra de televisión educativa Mirador Universitario, la barra de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos con esta serie de programas El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, un programa de la Facultad de Ciencias. Ya la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de la facultad, nos introdujo en los temas que vamos a tratar a lo largo de la serie y que esperamos que sean de su interés, porque nuestra principal preocupación es involucrarlos en estos temas que a los científicos nos apasionan y en los que queremos transmitirles una serie de inquietudes para que ustedes se interesen por ellos, nos pregunten y podamos establecer esto que llamamos conversaciones. Este primer programa se llama La vida sobre la Tierra y bajo ella. Y vamos a conversar con dos expertos de la Facultad de Ciencias, dos biólogos expertos, sobre estos temas. Tengo el gusto de presentar a nuestros invitados. El primero de ellos es el doctor Javier Álvarez. Él es biólogo con maestría y doctorado en biología en la Facultad de Ciencias. Tiene muchos años de ser profesor de la facultad. Actualmente es nuestro coordinador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Ha trabajado en bosques templados, en selvas, y su especialidad en los últimos años se ha centrado en los estudios de la dinámica de los suelos desde el punto de vista de la biología. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Al contrario, Pati, te agradezco muchísimo. Un placer estar aquí conmigo, con ustedes. ¿Qué tal? El otro invitado es el doctor Jorge Meave del Castillo.
Él también es profesor de la Facultad de Ciencias, profesor de tiempo completo. Él estudió la licenciatura y la maestría en la Facultad de Ciencias e hizo su doctorado en la Universidad York de Canadá. Se dedica sobre todo a ecosistemas tropicales, ha hecho muchísimo trabajo de investigación, igual que el doctor Javier Álvarez, ambos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, ha dirigido tesis, ha dado clases y actualmente es presidente de la Sociedad Botánica de México. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Pati, por invitarme a estar en esta conversación. Creo que vamos a hablar de temas fascinantes y espero que podamos transmitir a todo nuestro público esta fascinación que sentimos por esto. Estoy segura que sí. Muchas gracias. Bueno, pues ya cuando uno dice la vida sobre la Tierra y bajo ella, pues se puede imaginar que vamos a hablar de muchos asuntos que atañen a la riqueza, a la diversidad biológica, los recursos naturales, sobre todo en nuestro país, aunque son en general. México es considerado el tercer país en riqueza biológica en el mundo, lo cual, pues ese sí que es una estadística importante para nosotros. Por primera vez somos de los primeros lugares en algo de lo que nos debemos sentir muy orgullosos. Claro, estamos hablando de muchos tipos de ecosistemas, prácticamente en México hay todos los tipos de ecosistemas del mundo, prácticamente, algunos no, y tenemos una inmensa variedad de organismos, plantas, animales, hongos, microorganismos, y la riqueza tanto en la tierra como en el mar es muy alta. En nuestro país nos debemos sentir orgullosos de ello. Entonces vamos a entrar a esta conversación en la que vamos a tratar una parte de estos asuntos de biodiversidad y tiene que ver justamente con estas interacciones entre lo que vemos creciendo sobre la superficie del suelo y lo que hay debajo. Entonces vamos a entrar primero definiendo, Jorge, por favor, ¿qué es biodiversidad? Claro que sí, Pati. Mira, el concepto de biodiversidad es un término relativamente reciente en el marco teórico de la biología, pero yo creo que es uno muy importante y también es bastante difícil de entender en toda su magnitud. Biodiversidad se refiere básicamente a todas las manifestaciones que tiene la vida sobre el planeta Tierra. Todas las maneras en que se expresa la vida. Y bueno, eso es fácil de decirlo, pero el reto es cómo lo medimos, ¿no? Porque, pues imagínate la tarea de poder cuantificar, de poder dimensionar la vida en la Tierra. Una de las maneras más frecuentes o más comunes de hacerlo es contando el número de especies que hay en una región, una localidad o un país, de cuántos tipos de plantas, cuántos tipos de animales, y tenemos que incluir, por supuesto, las especies que no tenemos siempre tan presentes, no las vemos, pero sí las percibimos, como las bacterias, los protozoarios, los hongos, etcétera. Sin embargo, el concepto de biodiversidad va mucho más allá del número de especies. En realidad también abarca, si nos movemos a escalas espaciales más grandes, toda la variedad de combinaciones de especies que hay en el planeta. Por ejemplo, todas las comunidades o tipos de ecosistemas. En un país como México, que tenemos desde las selvas más húmedas, en regiones tropicales, hasta los matorrales propios de climas muy áridos, o las comunidades que se desarrollan en las montañas altas, donde operan factores ambientales muy específicos, es parte de la diversidad de nuestro país. Y por otro lado tenemos que ver también hacia escalas más pequeñitas. Un componente muy importante de la biodiversidad es la diversidad genética. La variedad de genes que componen o que tenemos cada uno de los organismos vivos. Uno de los ejemplos que nos pueden permitir entender esto es, por ejemplo, un campo de maíz. Si nosotros vamos por una carretera y pasamos junto a un campo de maíz, vemos que todas las plantas son iguales, todos son maíces, pero estos maíces pueden ser muy iguales entre sí, pueden ser muy parecidos en su genotipo, en sus genes, o pueden ser muy diferentes. Entonces, un campo de maíz que tenga maíces que sean diferentes entre sí es un maizal mucho más biodiverso que un maizal en el que tengamos puras plantas iguales, como si fueran clones. Es un componente muy importante de la biodiversidad que tenemos que tomar en cuenta para poder entender cabalmente todo lo que se cobija, todo lo que hay atrás del concepto de biodiversidad. Bueno, y tú nos decías, sobre todo a veces dejamos de lado aquello que no vemos. Es humano, es natural, pero ¿hay biodiversidad entonces debajo de las plantas, sobre el suelo que pisamos? No solamente sobre el suelo, sino abajo, en las distintas capas del suelo. Yo creo que algo que ocurre para la generalidad de las personas cuando entran a un sistema, cualquiera de los que mencioné, es que no bajamos la vista.
observamos lo primero que nos llama la atención, lo que está enfrente con lo que nos topamos, que es las plantas o algunos animales que andan caminando por ahí, pero no bajamos la vista y vemos que ahí pasan cosas, que caen hojas, que hay algunos organismos que se mueven por ahí, como por ejemplo hormigas, y pueden ser tan abundantes como llegar a tener en una hectárea 3 millones de hormigas. Algo deben estar haciendo 3 millones de hormigas en una hectárea. Pero ese mismo número podríamos tenerlo para hongos o bacterias en una parcela de 200 metros cuadrados. Algo, son organismos vivos. Tienen muchas necesidades semejantes que los que vemos y tocamos. Yo añadiría con respecto a la diversidad del suelo varias cosas. Primero, que es muy reciente en términos de la historia, digamos, de la ciencia, el acercamiento a entender qué tenemos debajo del suelo. Por lo tanto, hay muchos grupos que no sabemos quiénes son. O si sabemos que existen, por ejemplo, las termitas. Yo te daría un ejemplo. En México hay 2 especialistas con termitas y hay muchas familias de termitas, ya no digamos especies. Entonces, es poco el trabajo que tenemos con respecto a reconocer quiénes son. Y la otra gran diferencia es que tenemos que hacer algo por extraerlos. A las hormigas, quizás es un ejemplo fácil, pero otras tenemos que hacer un bloque de suelo, empezar a separarlo, quitar las hojitas, la hojarasca, parte de la acumulación superficial, y empezar a extraerlos con algunas pinzas. Pero otros tenemos que colectar al suelo, llevarlo a nuestro laboratorio y hacer una cierta técnica para extraerlos, porque no se ven. Los hongos y las bacterias, muchos de ellos, hay que hacer ese tipo de técnicas para extraerlos y después una cierta tinción para identificarlos, y ya sea por su color, por sus formas, etcétera. Entonces requiere un esfuerzo adicional, pero obviamente pues todavía se están perfeccionando esas técnicas para reconocer esa diversidad. Bueno, ya están ustedes viendo que vamos a hablar de cosas complejas y lo vamos a explicar más adelante, cómo interactúa esta parte con la otra parte. Les quiero invitar a que se comuniquen con nosotros. Recuerden que estos son conversaciones, justamente así se llama el programa, porque nos interesa que ustedes nos hagan llegar su punto de vista y llegar a entablar un diálogo con ustedes. Les voy a dar los teléfonos a los que pueden llamarnos y, por supuesto, dejarnos sus comentarios o las cosas de las que les gustaría que siguiéramos hablando. Los teléfonos son 56 22 87 20 y 56 22 87 18. También nos pueden encontrar en mirador.coaed.unam.mx y más adelante, si a ustedes les interesa volver a ver este programa, ojalá que sí, estamos en mediacampus.coaed.unam.mx. Por favor, sus comentarios son importantes. Recuerden que hoy estamos en estas conversaciones sobre ciencia hablando de la vida sobre la Tierra y bajo de ella. Entonces vamos a la vida sobre la Tierra. ¿Cómo definimos un ecosistema o una comunidad? Por ejemplo, una selva, que tú has trabajado tanto en selvas, también has trabajado en bosques. ¿Cómo defines qué es lo que lo hace ser lo que es? Y luego vamos a regresar a su relación con los suelos. Jorge, por favor. Claro que sí. Es una pregunta muy importante la que me haces. La naturaleza es una. Y cuando uno va al campo tiene oportunidad de verlo, pues lo que vemos es un sistema natural. Y en realidad, digamos, cómo lo definimos o qué nos interesa, qué pregunta nos hacemos sobre ese sistema, depende de nuestro enfoque, de cómo nos aproximamos. Una selva, por lo tanto, la podríamos definir simplemente como el componente vegetal, el conjunto de plantas que forman un sistema que vive o que se desarrolla en una cierta región. En el caso de las selvas, una región de clima tropical, donde siempre hace calor, no hay temperaturas de congelación, hay selvas tropicales húmedas, hay selvas tropicales secas. Sin embargo, también podemos concebirlo, visualizarlo como un ecosistema. Y esto es un concepto quizá más abstracto porque requiere integrar mentalmente no solamente el componente vivo del sistema que estamos viendo, que estamos estudiando, sino también el componente no vivo o lo que le llamamos el componente abiótico. Entonces esto nos permite entender cómo funciona, cómo vive el sistema. En él vemos que hay flujo de energía que viene prácticamente la gran mayoría desde el sol, es procesada por las plantas, pasa a los distintos componentes a través de que unos organismos se coman a otros y tenemos una gran cantidad de ciclos de nutrientes, de compuestos químicos que van pasando del componente biótico al componente abiótico. Cuando estamos diciendo biótico es lo que tiene que ver con lo vivo. Abiótico, lo que no, que vamos a un poquito más adelante aclarar un poquito los términos. Exactamente, y entonces, bueno, pues el suelo mismo del que ya estuvo hablando Javier es un sistema muy complejo porque tiene a su vez componentes bióticos y abióticos. Vamos entonces al suelo, Javier. ¿Qué es el suelo? Porque normalmente
decíamos, bueno, ahí está el suelo de mi jardín, por ejemplo, bueno, yo veo tierra, a veces le puedo agregar un fertilizante que me vendan en algún lado, lo que quiero es alimentar a las plantas que van a tomar parte de esos nutrientes, etcétera. Pero ¿cómo definiríamos el suelo? ¿Qué más hay en el suelo? El suelo no es solamente lo que pisamos, sino lo que está en la parte superficial. Si pudiéramos ver el esquema que traje para ilustrarlo, lo que tenemos es lo que nosotros llamamos un corte, un perfil de suelo, de distintos lugares. ¿Sí? Entonces, lo que vemos en el esquema es que este suelo tiene un componente que viene, digamos, de la roca madre, del sustrato original del planeta en distintos sitios, pero puede ser desde un cultivo del lado izquierdo de la pantalla o del lado derecho un sistema más complejo como las selvas que mencionaba Jorge, de tal manera que cualquiera de esos organismos vivos, no solamente las plantas, los otros organismos que están viviendo sobre ellas o comiendo de ellas o los que están viviendo en el suelo, están depositando restos de ellos mismos o de aquellas plantas que están consumiendo, y eso se acumula y conjuntamente con los efectos del clima ocasiona una distinta formación y acumulación de distintos componentes, tanto relacionados con la materia orgánica misma, es decir, de los tejidos de los organismos, como se mezclan con otros componentes que vienen directamente de la lluvia, con otros componentes que vienen de la degradación de esa roca, con otros componentes que vienen por el acarreo de ríos y que cruzan por ese sistema, etcétera. Cuando nosotros vemos en la siguiente, que ya se ven cortes, perfiles de suelo de sistemas naturales, entonces, por ejemplo, el primero es completamente distinto, se ve en el color del segundo, que es más asociado, o el tercero, a una selva, es más oscuro, porque hay mucha actividad de organismos, mucha humedad, mucha depositación de materia orgánica, o sea, de hojas y de restos de animales y de plantas que caen al suelo, de tal manera que el suelo tiene una espesor, ¿no? Varía dependiendo de ello, y ese suelo está sujeto a esa acumulación de materia, pero también está sujeto al clima, y está sujeto a la actividad que pueda haber antropogénica o no, y está sujeto a la utilidad que tiene. Es decir, el suelo tiene un valor productivo en términos de un cultivo, se puede medir en términos de rendimiento del cultivo, o nosotros los ecólogos hacemos una estimación que llamamos de productividad por cuánta masa se acumuló sobre el suelo. Sobre el suelo. Esa es la gran importancia. Entonces, regresemos a la idea que ya manejaba Jorge de los ciclos. Tú hablabas de ciclos y de cómo se interrelacionan. Entonces, quizá nuestro público piensa en una selva y dice, pues es un lugar muy complejo, pero también un bosque es muy complejo, y también una zona semiárida con un chaparral puede ser muy complejo, o incluso un cultivo, y eso lo sabemos bien los humanos desde que se originó la agricultura hace alrededor de 10.000 años, es muy complejo manejarlo, porque, o sea, hay todo un ciclo y un depender los ecosistemas de lo que tienen abajo de ellos para mantenerse. ¿Cómo podremos escribir esta parte tan compleja? Y si es dinámica o si está ahí y no se modifica, ¿qué pasa con eso, Jorge? Sí, yo no separaría el ecosistema de lo que hay debajo. El ecosistema lo incluye. Sí, realmente yo creo que ese es el reto de entender cabalmente. Y es un reto enorme. Es un reto enorme porque, como bien dice Javier, muchas veces es muy fácil maravillarse, asombrarse con lo que hay arriba y no ver lo que está pasando abajo. Pero en realidad, si pensamos, por ejemplo, en una planta, cómo se nutre, cómo funciona una planta, todo el transporte que está ocurriendo desde los nutrientes que están disueltos en el agua del suelo, son absorbidos a través del sistema radicular, es elevado a la parte superior, a la parte aérea de la planta, junto con el agua también tiene un flujo muy importante, pasa a la atmósfera, y si pensamos que esto está pasando todo el tiempo, creo que es más fácil imaginarnos cómo estos sistemas son como si fuera un ser vivo que está funcionando, que está manteniendo vivo. Nunca dejan de pasar estas cosas. Todo el tiempo las plantas están absorbiendo nutrientes, todo el tiempo está habiendo descomposición, todo el tiempo está habiendo flujo de agua a través del sistema. Y de esta manera, pues vemos que las distintas moléculas que nosotros reconocemos como de importancia en el caso de la nutrición de los seres vivos, de las plantas y de los animales que se nutren de las plantas, no están estáticos, no están detenidos en un lugar. A veces se quedan atrapados un tiempo, lo que llamamos, por ejemplo, un almacén de carbono. La molécula de carbono, que es una de las moléculas esenciales para la vida en la Tierra, pues sí puede quedarse formando parte de un tronco de un árbol durante mucho tiempo, pero ese árbol se va a morir. Todos los seres vivos se mueren, y entonces de esta manera será liberado de estas células de las que formaba parte y volverá a incorporarse a los ciclos de nutrientes, al ciclo de carbono, igual
los otros elementos de los que estamos formados los seres vivos. Y bueno, en el suelo sucede algo también muy importante. O sea, se reproducen las plantas, caen las semillas o las esporas. Algunas tienen posibilidad de germinar, otras se quedan ahí las semillas o se pueden quedar durante mucho tiempo. También hay una dinámica de una cosa que se llama el banco de semillas. Es como tener un activo ahí reservado para reproducir una comunidad. Esas también son sujeto de una dinámica, pueden ser comidos por animales, pueden ser atacados por hongos o pueden mantenerse. Y hay otra vez otra parte dinámica en que solo bajo ciertas condiciones muchas de ellas pueden germinar. Entonces el suelo también tiene esa parte. Me gustaría que hablaras un poco más de todo esa dinámica que se da en esa zona. Sí, lo que tú acabas de mencionar es muy importante en términos de la renovación de los individuos que viven arriba del suelo. Muchas plantas, su mecanismo de dispersión y de reproducción es a partir de la semilla. Entonces, las semillas, unas tienen más capacidad de tolerar las condiciones que están en el suelo y esperar, digamos, a las condiciones adecuadas para germinar y seguir el ciclo de vida como plántula y después como árbol, ¿no? Como tú decías, efectivamente, no solamente las semillas, hay algo que también ocurre que la gente poco se lo imagina, que es que las raíces de una planta también pueden ser comidas por otro insecto en el suelo, que las raíces de la planta están sujetas a lo que pasa con, por ejemplo, la porosidad entre las partículas del suelo, o que tanta humedad, como decía Jorge, se acumula, no necesariamente un río, o sea, puede el suelo saturarse y generar un problema para que haya absorción de nutrientes y que la planta ya no pueda obtener estos recursos que Jorge mencionaba. Nosotros en ecología decimos que un sistema funciona a partir de su flujo de materia y energía, es decir, de cuánto va en lo que unos se comen de otros en términos energéticos y de masa, digamos, que se puede incorporar. Y eso también ocurre en el suelo. Entonces, en el suelo se pueden dar cadenas de digamos, redes de alimentación entre, insisto, los organismos, algunos que se ven más u otros que no se ven. Más adelante mencionaré algunos ejemplos. Algunos la acumulan, yo también les insisto en nuestras clases en la universidad, esos organismos, por pequeño que sean, necesitan recursos. O sea, no solamente están haciendo el trabajo de desintegrarlo, hacen funciones vivas, respiran, se reproducen y para eso se necesita energía. Y ellos mismos usan parte de ese recurso para formar esa energía. Todo eso está pasando en el suelo, por las relaciones entre los mismos organismos del suelo, la biota del suelo, sea que se ve o que no se ve, y por su relación, por el efecto que tienen con las plantas con las cuales se asocian. Y también hay de todo tipo, desde que se los comen, o lo que nosotros llamamos que son simbiontes o mutualistas, es decir, que digamos, obtienen un favor unos al vivir junto con las raíces. Por ejemplo, los hongos micorrizógenos, que así les llamamos, crecen en la superficie de la raíz y ellos dan la posibilidad de aumentar la superficie de absorción, por ejemplo, un nutriente muy importante como es el fósforo, pero a cambio obtienen carbono de la planta. Entonces, toda esa variedad de relaciones se dan y ahí hay intercambio de materia y energía en el suelo. Por eso insistimos, es muy complejo. Es complejo describir la parte aérea, es complejo describir la parte subterránea y además hay una interrelación profunda entre las dos partes. Y sobre todo nos interesa conocerlos, nos interesa por el conocimiento mismo, por supuesto, pero también nos interesa porque la absorción de dióxido de carbono depende básicamente de la cubierta vegetal que tenemos en el planeta y eso para los humanos y para el resto de los animales, entonces es fundamental. Entonces, ¿qué tanto hemos avanzado en ese conocimiento? Javier decía que lo de suelos es muy reciente, pero lo de los ecosistemas terrestres, digamos, no es tan reciente, pero es muy complicado. ¿Qué tanto hemos avanzado en hacer esa descripción de los ecosistemas, Jorge? Ciertamente hemos avanzado mucho. El concepto de ecosistema se generó ya hace mucho tiempo, ya tiene más de un siglo de edad, no es un concepto viejito, por así decirlo. Y cobijado en el concepto de ecosistema se ha hecho muchísima investigación en distintas partes del mundo. Yo me atrevería a decir que no estamos en pañales, creo que ya tenemos una idea bastante buena de cómo funciona en términos generales el ecosistema. Lo que nos hace falta son una gran cantidad de detalles, hay muchísima variación, hay muchos factores, es un sistema complejo el ecosistema que está regido por una multitud de factores que están cambiando todo el tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, es el clima, y el clima es un sistema tremendamente dinámico. Entonces no es lo mismo un año que el siguiente, a pesar de que sepamos que hay una época de lluvias, una época de secas. ¿Cuándo empieza a llover realmente? Empezó a llover en mayo, empezó a llover en junio. ¿Cuánta agua se acumuló
través de precipitación, y entonces todo eso está generando una variación que en realidad todavía no está bien descrita, mucho menos entendida, y yo me atrevería a decir que todavía estamos lejos de poderla manejar cabalmente, que podría ser una de las metas últimas. Esa podría ser, el conocimiento podría ser manejarla, podría ser la otra, porque nos interesa mucho saber, porque es muy fácil que nos digan vamos a preservar el planeta, bueno, ¿como para qué? Si queremos conocerlo, explicarlo, pronosticar qué puede suceder y además aplicar parte de este conocimiento, lo vamos a ver en la segunda parte, al manejo. Bueno, ya casi nos vamos a ir a la pausa, rápidamente se nos ha ido el tiempo, y antes de ir a la pausa yo les quiero recordar que como cada ocasión en este programa les vamos a estar regalando, aquí está la revista Ciencias, es nuestra revista de cultura científica de la Facultad de Ciencias. La revista ha tratado muchos de estos temas, ha hecho mucho énfasis en el trato de los ecosistemas, de selvas, de manejo de bosques. Seguramente pueden encontrar ahí, si ustedes nos llaman o nos buscan, o les regalamos la revista, les vamos a hacer una pregunta para regalárselo. Van a encontrar estos temas tratados, pero una multitud de temas sobre física, matemáticas, cómputo, actuaría, sobre ciencias sociales, y la revista tiene una parte muy importante, la parte artística. De hecho, este año le volvieron a dar el premio al arte editorial por ser una revista que está muy bonita. Entonces, claro, yo se las recomiendo y espero que nos llamen y se lleven la revista si nos dicen ustedes qué harían para contribuir a preservar los ecosistemas. Y tenemos también otros libros que les vamos a recomendar. Más adelante, al final del programa, yo les voy a decir de algunas páginas y otros libros que tenemos aquí encima de la mesa para que ustedes puedan consultarlos y encontrar más información. Sigan con nosotros en El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de esta pausa, regresamos. Quédense con nosotros. Continúan con nosotros en este programa de la Facultad de Ciencias, El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia. Hoy estamos hablando de la vida sobre la Tierra y bajo ella. Les recuerdo que tenemos para ustedes obsequios. La revista Ciencias, que es nuestra publicación de cultura científica, se las vamos a regalar si ustedes nos contestan una pregunta sencilla, que es: ¿qué harían ustedes para contribuir a mantener los ecosistemas, a cuidar los ecosistemas en nuestro país? Y les recuerdo que han estado apareciendo los teléfonos en pantalla, se los voy a dar otra vez. Son 5622-8720 y 5622-8718. Nos pueden llamar, contestar la pregunta, solicitar su revista y, por supuesto, hacernos llegar sus comentarios y sus dudas. Estamos platicando con dos expertos de la Facultad de Ciencias. Bueno, ya decíamos que esto es muy complejo, lo que vive sobre el suelo y lo que vive bajo el suelo. Quisiera que andaras un poquito en esto de qué vive bajo el suelo, Javier. ¿Cómo describirlo? Debe ser un trabajal de locos tratar de escribir todo lo que hay, porque tú no eres experto en todos los grupos, pero te acercas a una parte de ellos. Coméntanos, por favor. Sí, yo creo que el mejor término para hablar de esta vida del suelo es de la biota del suelo, porque hay más que animales, en sentido estricto. Tenemos unas imágenes donde yo trato de ilustrarles como ejemplo algunos de los grupos que son como más abundantes, ¿sí? Hay varias clasificaciones por este conocimiento reciente que se está proponiendo de la biota en el suelo. Digamos, serían aquellos organismos que están haciendo que la energía se mueva como indican las flechas anaranjadas y se vaya del sistema. E incluso quisiera mencionar también que también puede tener un efecto en la parte aérea. Por ejemplo, nadie se imagina que la actividad respiratoria de las termitas implica una liberación de carbono a la atmósfera muy importante en los sistemas tropicales, en las selvas. Y no pensamos eso. Y hay mediciones que lo indican, ¿okay? Entonces, la biota está haciendo que la energía se mueva en el sentido de esas flechas, no solamente abajo del suelo, sino también arriba del suelo. Entonces, pueden ser por su tamaño y evidentemente es por categorías de micras o de centímetros, y la siguiente imagen muestra algunos, insisto, de los que son como más frecuentes, que es lo que nosotros llamamos la
macrofauna, ¿no? Entonces, los himenópteros, por ejemplo, un ejemplo de ellos son las hormigas. Mucha gente las conoce. Las oligoquetas, pues son las lombrices, ¿no? Los coreópteros, pues son los escarabajos, son de los más conocidos. Y estos son algunos grupos, desde luego del lado izquierdo por su nombre científico, no nos detenemos ahorita a ello, pero hay muchos grupos más, insisto, y hay otros que no se ven. Por ejemplo, si yo les digo que hay hongos, los hongos pensamos todos que son a lo mejor los que nos comemos a una quesadilla, o los champiñones que forman sí, lo que nosotros llamamos un esporoma, que es lo que nosotros vemos sobre el suelo. Esos son hongos, pero hay hongos que no se ven y que no forman esas estructuras, y algunos de ellos desintegran, por ejemplo, la materia, pero no todos los hongos desintegran la materia. Hay otros hongos que intercambian nutrientes con la planta, por ejemplo, y de esos, tan solo la diversidad conocida en el mundo es como de 200 especies. De esos honguitos microscópicos que hay que extraerlos y teñirlos, sabemos hasta ahorita nada más que son 200, que es tan poquito comparado con la alta diversidad de muchas especies de plantas, por ejemplo. Entonces, todos estos organismos están desde desintegrando la materia orgánica, desde comiendo o consumiendo las semillas o las raíces, o por ejemplo, hay algunos que en cultivos, no hemos hablado mucho acerca de lo que pasa con esta biota en el suelo, en los cultivos. Es muy interesante saber que algunos hongos lo que hacen es, al colonizar la raíz, interfieren con la colonización de algunos parásitos, y algunos se manipulan para evitar la colonización, por ejemplo, de un gusano, que llamamos nematodo, parásito en cultivos de café. Hay gente que se dedica a manejar a la biota en ese sentido. Entonces, tenemos desde que es parásito, desde que le favorece a la planta para crecer, tenemos desde el de que desintegra la materia orgánica, el que libera carbono a la atmósfera, el que destruye el tejido leñoso, en fin, toda esa amplia diversidad de funciones y de organismos tenemos debajo del suelo. Y bueno, es importante decir entonces que de repente nos podemos imaginar que quitar algunos elementos puede ser crucial para el mantenimiento de esa biota del suelo o incluso el ecosistema que está por encima. Entonces, ahí empiezan los problemas ya con nosotros, ¿verdad? O sea, cómo manejamos los sistemas y cómo lo debemos hacer de la mejor forma posible. Entonces, para entrar a esa segunda parte en la que quiero que sigamos, vamos a ver primero una cápsula que trata el punto y luego vamos a seguir conversando sobre esto. ¿Cómo no? Les invito a ir a la cápsula y en un momento regresamos con nuestros invitados. El hombre siempre ha interactuado con la naturaleza en forma muy intensa, más de lo que lo hacen el resto de los organismos del planeta. La modificación del ambiente ha ido de la mano de la evolución de los grupos humanos y su cultura. En ello tiene un importante papel el aumento de la población mundial que en el siglo XXI ha alcanzado las 7.000 millones de personas. Esto desgraciadamente ha contribuido al avance destructivo de los ecosistemas y se ha vuelto decisivo para el futuro de la humanidad. Paralelamente, ha habido una creciente preocupación desde hace décadas por conservar y manejar de manera más adecuada los recursos naturales, y ha venido conformándose una discusión a nivel mundial sobre las medidas a tomar para garantizar la sobrevivencia de las generaciones por venir. Así, han surgido desde las ciencias biológicas conceptos como biodiversidad, conservación y sustentabilidad que se han incorporado a la cultura de la población a través de los medios de comunicación, reforzados por las reuniones internacionales y la acción de una variedad de organizaciones a diferentes niveles sociales. Además, un mayor número de instituciones de investigación y grupos de académicos hacen un trabajo minucioso para entender la dinámica del medio natural y llegar a hacer propuestas que mejoren el manejo de los recursos naturales con que cuenta cada país y región. Conservar, restaurar y manejar adecuadamente son tareas en las que muchos están involucrados, pero indudablemente todos tenemos una responsabilidad para definir el mundo en el que queremos vivir. Bueno, ya veíamos en la cápsula esta última parte de restaurar, conservar, manejar. Estos son conceptos donde también los ecólogos han intervenido y es importante que desde la ciencia también se dé un punto de vista de la parte social. ¿Qué tanto podemos avanzar en ese camino, Jorge, a partir de lo que sabemos, por ejemplo, de los distintos ecosistemas? Si quieres, hacemos el énfasis particularmente en México.
Sí, Pati, antes de responder esa pregunta, yo nada más quiero enfatizar, retomar una cosa que se mencionó en la cápsula, y que realmente es una responsabilidad o una tarea de la sociedad entera. A veces pensamos que somos los ecólogos o los biólogos y nos dicen, es que ustedes qué tienen que decir o qué tienen que hacer. En realidad, si no lo vemos como una tarea de todos, seguramente lo que hagamos los ecólogos va a ser muy poco o insuficiente. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿qué herramientas tenemos? Ya sabemos muchas cosas, sabemos, efectivamente habías mencionado el papel, por ejemplo, del banco de semillas, cómo podemos producir nuevos individuos vegetales que van a crecer, van a germinar, van a crecer, van a formar una matriz vegetal que va a dar cobijo a una comunidad animal. Vamos a ver los procesos de regeneración del suelo, pero una cosa que sabemos es que todos esos procesos son muy lentos. Tienen una temporada, tienen un tempo, por así decirlo. Es difícil acelerar estos procesos. Y yo creo que este es uno de los retos más grandes que tenemos ahora por resolver. ¿Cómo podemos hacer para poder lograr que un sistema que está muy degradado, que ha perdido muchas de sus propiedades, pueda volverse a incorporar ya sea a la producción de alimentos, a la producción de agua, o poder tener un estado muy parecido a su condición original? Hay muchos avances en esto, pero en realidad no hemos logrado todavía resolver casi nada a profundidad. Se han hecho esfuerzos importantes, hay grupos de investigación en todo el país y en todo el planeta, viendo cómo podemos restaurar una selva, cómo podemos hacer que un bosque que estaba ahí, que lo quitamos, por alguna razón lo volvamos a poner. Y sin embargo, yo creo que todavía no lo hemos logrado totalmente. Es un tema de investigación ahorita muy importante. Yo creo que ahorita los biólogos que están formando tienen ahí un campo tremendamente amplio en el que se pueden desarrollar en lo que resta de este siglo. Sí, finalmente tú lo dices, o sea, ustedes estudian procesos. Hay un concepto que se aplica también en otras ciencias que se llama resiliencia, por ejemplo, que es la capacidad que a veces observamos y a lo mejor nos confiamos a ello, a que los ecosistemas aguanten ciertas perturbaciones, o cierto, meterles la mano, ¿no? Pero por ahí no vamos a lo mejor a llegar necesariamente a mantener lo que quisiéramos mantener. Tampoco se trata de una actitud de mantener prístinos y cerrados y ponerles una barda a los ecosistemas, y siempre hemos interactuado con ellos, manejarlos de mejor manera. Y en ese sentido, ¿qué pasa con el suelo? O sea, muchas personas piensan que desmontar un ecosistema natural va a permitir que se acumule mucha materia y por lo tanto vamos a tener suelos que nos van a dar productividades altísimas, y se ha visto que ese no es el caso. ¿Qué pasa en ese sentido, no? Sí, es muy importante lo que está señalando, porque dependiendo el contexto climático, las características del suelo y de la biota que en ella vive, por ejemplo, en una selva, que es lo que más conocemos, si nosotros la desmontamos, las características del movimiento de la materia que decíamos, o sea, de los nutrientes, lo que hacen es que el almacén, el acervo de esos nutrientes esté más bien sobre la vegetación. Porque claro, como hay mucha humedad, hay mucha actividad de los organismos en el suelo, la temperatura es muy intensa, esto favorece la actividad de los organismos en el suelo y favorece la parte que estimula los procesos químicos de la desintegración, por ejemplo. Digamos que una forma que tiene el sistema de mantener esos nutrientes, de conservarlos, de hecho se llama mecanismo de conservación de nutrientes, es rápidamente regresarlos a la vegetación. Y entonces están almacenados en la vegetación. Si nosotros lo que hacemos es tirar esa vegetación, cortar esa vegetación, nos llevamos el almacén de nutrientes y en el suelo no se quedaron, o se quedó una parte muy pequeña. De tal manera que eso es un problema, independientemente que después pongamos un cultivo, cualquiera que sea el cultivo. El cultivo lo que va a hacer es agotar alguno de los recursos que se quedaron en el suelo, que no se fueron con la matriz original de vegetación, pero pues esto no es al infinito, porque insisto, esos recursos se usan para formar materia, masa del mismo cultivo, y evidentemente el suelo no va a tener para todo el tiempo estar sosteniendo esa productividad. Por eso sabiamente nosotros llamamos los actores sociales locales, los propietarios de los cultivos en los sistemas tropicales, lo que hacen es rotar, porque saben que tienen que dejar recuperar en algún momento el sistema natural para que haya otra vez depositación de materia orgánica al suelo y se reavive toda esa actividad que hay de la biota del suelo con los procesos asociados de acumulación de agua, de desintegración de la misma materia, de incorporación, de fijación de hay algunos nutrientes que se quedan pegados a las partículas del suelo. No todo se va a la vegetación, no todo se pierde por corrientes de agua, algunos se pueden quedar
fijados, absorbidos en las partículas del suelo, y de alguna manera todo esto lo saben los propietarios de estos tipos de sistemas y hacen lo que llamamos la cambio de uso del suelo y la rotación de Pero cultivos, estamos ¿no? indudablemente, como bien señalaba Jorge, ante una carrera contra el tiempo. Porque finalmente, y lo decían en la cápsula, la población mundial sigue creciendo, necesitando recursos, tiene demandas, claro. Hay demanda, necesitamos agua, por ejemplo, que en eso los bosques y estos ecosistemas son fundamentales, estamos cambiando el clima del planeta, o sea, en verdad estamos en una carrera contra el tiempo. Entonces, ¿qué tanto? Tú tienes razón, Jorge, o sea, no son los ecólogos los que tienen la respuesta, es un problema de índole social, y por eso es tan importante que hablemos de estos asuntos públicamente. Pero de cualquier forma, muchas de las respuestas van a venir de algunos expertos. Así es. Entonces, ¿qué tanto hemos avanzado en entender cómo manejar de manera más adecuada los ecosistemas? Pues hemos avanzado, hemos hecho avances importantes. Sin duda, de nuevo, ya tenemos varias décadas preocupados por estos temas, y hay grupos de investigación que se han hecho preguntas acerca de cuál es la mejor manera de manejar. Aquí lo importante, o yo creo que lo difícil es, ¿qué entendemos por manejar? Sí, porque manejar, pues cada quien lo puede interpretar de alguna manera. Manejar puede ser, por ejemplo, extraer una cierta cantidad de organismos de las poblaciones que nos interesan, pero sabiendo que hay que dejar una proporción, de tal manera que la población no desaparezca por completo. Manejar puede ser, por ejemplo, utilizar solamente organismos de ciertas categorías de edad y dejando otros, en el caso de la pesquería, esto es muy importante, que son los que van a contribuir más a la regeneración de la población, al mantenimiento de la población. Manejar puede ser tomar decisiones acerca de qué prácticas se pueden hacer en un ambiente y cuáles no. Por ejemplo, si tenemos una región montañosa que tenga pendientes muy fuertes, pues uno podría decir es que a lo mejor la actividad agrícola podría ser productiva durante un tiempo, pero si pensamos en las consecuencias que puede tener en términos de la tasa de pérdida de suelo, puede ser tremendamente grave tener un cultivo agrícola en una pendiente de 40 a 45 grados como los tenemos en el sur del país, en muchos lados. Entonces, tomar decisiones de tal manera que uno pueda al menos sospechar que el sistema va a permanecer el mayor tiempo posible, que podemos llamar como una práctica de manejo. Y ciertamente pues depende de qué tipo de sistema estemos hablando. Un sistema de aprovechamiento forestal se manejaría de manera completamente diferente y podría incluir, por ejemplo, el plantar o llevar al bosque nuevos individuos que fueran propagados artificialmente en un vivero, manejar un sistema agroforestal en el que extraemos varios tipos de productos. Hay manejos de bosques que implican, por ejemplo, la extracción de resinas y que tienen relativamente poco impacto y pueden ser pues redituable desde el punto de vista económico. En fin, entonces yo creo que la palabra manejo es también muy amplia y tenemos que pensar cuáles son los elementos de manejo que tenemos que incorporar para poderlo aplicar a cada tipo de sistema. En las zonas áridas hay una situación completamente diferente. Hay las tasas de crecimiento son mucho más lentas, los factores limitantes que están restringiendo la manifestación de la vida son muy fuertes. Y entonces hay que manejarlos con mucho cuidado, porque si no, puede ser mucho el tiempo que tarden en recuperarse. No, y indudablemente, además, en un país donde una buena parte de nuestro territorio son zonas semiáridas, así es. Sí, así que debería haber una preocupación por entender mejor también esos sistemas. En la parte de manejo, ¿qué pasa con el suelo? ¿Qué tanto ustedes que están más metidos, la parte de ustedes, porque están los agrónomos, en el conocer la biota del suelo y cuál es esa dinámica, contribuyen, digamos, al manejo de cultivos, dan elementos para que la gente sepa aprovechar eso que ustedes entendieron y aplicarlo al crecimiento de plantas para aprovechamiento de las personas, etcétera? Yo creo que hay varios elementos adicionales. La primera es que nosotros consideraríamos que son instrumentos complementarios o herramientas complementarias. Es decir, hay que observar, analizar y buscar en el sistema cómo podemos complementar con información que conocemos, con una acción de intervención, y hay que hacerlo con mucho cuidado en el sentido que mencionaba Jorge. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestro país y en el mundo, hay gente que trabaja con la manipulación de algunos organismos del suelo, por ejemplo, de las lombrices. Las lombrices tienen una actividad, algunas suben y bajan, no todas viven en la superficie, y eso le da aireación, por ejemplo, al suelo, mezcla un poco el suelo, ¿no? Hay lombrices que sí
digamos, come en el suelo, vamos a decirlo así. Entonces pasa por su tracto digestivo y al pasar tiene una constitución distinta que antes de que se lo comieran. Y eso ayuda a mejorar la calidad del suelo. Evidentemente saber qué especies de lombrices lo hacen, en qué cantidad meterlas a un sistema de una manera artificial, digamos, pues así hay que hacerlo con mucho cuidado y conocimiento de causa. Ese es un ejemplo. A esos organismos, por la capacidad de reproducirlos en un laboratorio, en un vivero que es más o menos fuerte, les llamamos ingenieros del ecosistema, porque sí están moviendo las características del sistema en el suelo y afectando la actividad de otros microorganismos. Pero también hay gente que trabaja, como mencionaba hace unos minutos, con los hongos micorrizógenos. O sea, se puede extraer, se puede reproducir en un vivero, en un invernadero, bajo ciertas condiciones. Siempre tiene que ser organismos del sistema nativo, es lo que nosotros llamamos. Los conocemos, les creamos una que se llama planta trampa, que favorece por su tipo de raíces que crezcan muchísimo. Los propagamos y luego los regresamos al sistema natural de tal manera que estamos exacerbando, digamos, su actividad de una manera controlada, para permitir el crecimiento de algunas plántulas. Entonces, esto se está haciendo con especies de árboles en sistemas naturales como en las selvas o en matorrales desérticos también. Es un instrumento adicional, complementario para recuperarlos, para restaurarlos. Y evidentemente sí hay muchos colegas en nuestro país que están trabajando también en cultivos. O sea, hay gente que está trabajando con cultivos de cítricos, de algunas hortalizas, propagando a los hongos micorrizógenos, utilizándolos. De hecho, algunos colegas mencionan o los conciben como biofertilizantes. Habría que discutir qué es un poco la palabra, pero sí es, digamos, un manejo adicional. Ese es un elemento. Y el otro elemento que me gustaría señalar es que necesitamos hacerlo interdisciplinariamente. No podemos hacerlo desde la óptica solamente del que sabe de la parte de diversidad, del que sabe de la parte de función, del que sabe de la parte del suelo. Para atacar un sistema y resolver los problemas, tenemos que integrar las experiencias disciplinariamente. Y yo creo que ha habido nuevos enfoques y buenos enfoques de interdisciplina con proyectos integrados, incluso en la misma UNAM. Ya ha habido ejercicios de esa naturaleza que nos van a ayudar muchísimo a manejar el sistema. Vamos a entrar a esa parte, porque pensaba ya ahorita que estabas platicándonos. Está lo del manejo del suelo, está lo de especies nativas o especies introducidas a los ecosistemas, que allí hay toda una problemática. ¿Con qué reforestar? ¿Cómo reforestar? Porque es muy fácil que nos vendan la idea de no se preocupen, reforestemos. Y no es sencillo. Ya vimos que las dinámicas del suelo y las dinámicas del ecosistema son muy complejas como para llegar con plantas o externas o de cualquier otro lugar y meterlas. En fin, hay una serie de variaciones sobre estos asuntos que requieren ser considerados para hacer un mejor manejo. Entonces yo les preguntaría ahora, bueno, ustedes trabajan, los dos son expertos de la Facultad de Ciencias, trabajan en sus laboratorios. ¿Qué tipo de proyectos desarrollan en este conocimiento de estos campos? Jorge, por favor. Sí, mira, el laboratorio que yo coordino se llama Ecología y Diversidad Vegetal. Entonces es un término muy amplio, pero realmente ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de entender qué relaciones existe entre la manera en que se distribuyen las especies de plantas en el territorio y las características de ese territorio, sobre todo enfatizando su heterogeneidad ambiental. La heterogeneidad de los sustratos, la heterogeneidad geomorfológica, que genera una gran cantidad de microambientes y que es uno de los mecanismos que nosotros hemos identificado, no nuestro grupo, sino los ecólogos en general, como una de las maneras para poder mantener una parte importante de la diversidad biológica. El otro componente de la investigación que me parece muy importante mencionar es el tema de la dinámica de las comunidades, en particular los procesos de regeneración. Ya hemos enfatizado varias veces, hemos mencionado que las comunidades son sistemas dinámicos, los árboles adultos acaban por morirse como cualquier ser vivo, y hay procesos de regeneración que le dan continuidad a un sistema de este tipo. ¿Qué pasa cuando se interrumpe esta continuidad? ¿O qué pasa cuando un sistema es removido para generar un sistema productivo diferente y luego es abandonado? Entonces, uno de los proyectos muy importantes que estamos desarrollando precisamente ahorita es cuáles son los procesos y los patrones de regeneración o de recuperación de un tipo de selvas que son muy comunes en México, que son las selvas secas.
Las selvas que crecen en lugares que son estacionalmente secos, tienen una época de lluvia muy marcada, una época de sequía muy marcada, y esto genera una serie de problemas para los organismos que son completamente diferentes de los que se enfrentan en una selva húmeda, en donde las condiciones son relativamente benévolas durante todo el año, ¿no? Ese es el tipo de cosas que estamos haciendo. Yo creo que el tema de la deforestación en México es tremendamente grave. La pérdida de bosques, no sé si tengamos tiempo de presentar mi esquema. Simplemente hay un mapa que yo quería señalar muy rápido. En ese mapa. Ahorita lo muestran. Sí, nada más vemos dos imágenes. Por un lado, en la parte de abajo, es la representación de los países en términos de su superficie. O sea, cada tamaño del país corresponde a la superficie que tiene. En la parte de arriba es una deformación que tiene que ver con la ponderación por la tasa de pérdida de los bosques. Y simplemente lo que quiero señalar es qué gordo se ve nuestro país. Es un país que destaca, estamos al nivel de algunos sudamericanos como Brasil o casi todos los países africanos. Y yo creo que esa es una pena. Las implicaciones que tiene la pérdida de los bosques en México en términos de la pérdida de suelo, la pérdida de capacidad de producción de agua, que es fundamental, es un recurso estratégico para el desarrollo del país, depende de que haya bosques o los perdamos. Qué bueno que señalas el tema. Yo creo que vamos a hacer un programa sobre eso porque es en verdad preocupante. Muy importante, sí. Y ya yéndonos al final del programa, a ver, Javier, coméntanos en tu laboratorio qué hacen de esto que hemos estado platicando. Mi laboratorio se llama Ecología del Suelo y en general lo que nos interesa es entender la distribución y abundancia de la biota del suelo, aunque fundamentalmente trabajamos con estos hongos que son mutualistas con la planta, asociados a diversos sistemas naturales. Hemos trabajado en selvas, hemos trabajado en bosques templados, pero también nos interesa analizar qué ocurre con este grupo de organismos como consecuencia de las alteraciones que pasan sobre el suelo, como con la deforestación. Por ejemplo, hemos hecho análisis de cómo cambia la composición y por lo tanto la función. Recordemos que estos organismos hacen una función si el tamaño de fragmento de la selva es muy grande o si es más pequeño, o qué pasa en los potreros, o qué pasa en un cultivo. No es la misma la diversidad de la biota del suelo y por lo tanto los efectos que tienen en estos procesos de absorción de nutrientes. Esa es una parte muy importante. Y la otra es, recientemente nos ha interesado buscar algunos parámetros de la actividad de los hongos que nos indiquen si, cómo responderían, mejor dicho, ante problemas como o fenómenos como el cambio climático. Entonces, eso no solamente lo vemos a partir de que mueran más o menos o que hayan más o menos individuos, sino lo vemos viendo algunas variables que ya son muy específicas de la actividad del hongo. Por ejemplo, su tipo de estructura, o por ejemplo, la incorporación de algunos ácidos grasos, que es como ellos fijan la biomasa. Ese es un poco lo que estamos haciendo. Y por último, hacemos lo que nosotros llamamos la confrontación con plántulas. Vemos qué ocurre cuando estos hongos los crecemos en condiciones controladas en el invernadero con plántulas y medimos la respuesta de la plántula con distintas variables de crecimiento y sobrevivencia de la plántula. Y para terminar, sí se pueden usar estos organismos para unas herramientas complementarias en términos de restaurar sistemas degradados, que es... Pues muy bien, creo que podríamos platicar mucho tiempo sobre cada uno de estos temas que trabajan en sus laboratorios, sobre lo que ya hemos estado comentando. Yo espero que el público se haya quedado con algunas ideas inquietantes, que nos pregunten, que se dirijan a nosotros y que por supuesto sepan que la Facultad de Ciencias estamos a su disposición para orientarlos. Lo piensan como una orientación profesional, ser ecólogo, dedicarse a estos temas que son prioritarios para el país. Les recuerdo que pueden llamarnos, pedirnos la revista Ciencias, contéstenos esta pregunta que les hicimos de cómo contribuirían ustedes a la conservación de la riqueza vegetal y de los ecosistemas. Muchas gracias a nuestros dos invitados, el doctor Javier Álvarez y el doctor Jorge Meave, ambos por sus atinados puntos de vista y por haber estado con nosotros en este Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia. Los esperamos en el próximo de la serie en que estaremos hablando de los productos milagro, cosa que esperemos que también sea de su agrado. Muchas gracias por habernos acompañado.